Ezequiel 22. La ciudad derramadora de sangre y el juicio que vendrá sobre ella. A. La corrupción de Jerusalén y sus líderes. 1:1-5. La culpa y el juicio de Jerusalén, la ciudad derramadora de sangre. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, y le mostrarás todas sus abominaciones? Dirás, pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, y te has contaminado en tus ídolos que hiciste, y has hecho acercar tu día, y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre, y de grande turbación. ¿No juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? Con un doble llamado, Dios le dijo a Ezequiel que pronunciara juicio sobre Jerusalén, la ciudad derramadora de sangre. Jerusalén era culpable de muchos pecados, y uno de los más importantes era la injusticia que conducía a la muerte y la violencia. Quizás Jerusalén no era tan derramadora de sangre como muchas ciudades paganas, pero tenían la palabra, los profetas y los sacerdotes de Dios. Con justa razón, estaban sujetos a un estándar mucho más alto. Y, en este punto de su historia, Jerusalén ya no era la ciudad santa, la ciudad hermosa o la ciudad especial de Dios. Ella era la ciudad derramadora de sangre, por sus muchos crímenes que mostraban desprecio por la vida humana. Muchos siglos después, Esteban habló de la culpa de sangre de Jerusalén. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Hechos 7:52. 2. La ciudad derramadora de sangre. Jerusalén es llamada así por los muchos hechos de violencia y opresión cometidos en ella. El plural del original para sangre apunta a numerosos actos de derramamiento de sangre. Feinberg. 3. Ezequiel parece haber tomado prestada esta frase de Nahum, quien en el siglo anterior había acusado a Nínive como la ciudad derramadora de sangre, por excelencia, Bloch. Jerusalén parecía tan mala como Nínive. B. Le mostrarás todas sus abominaciones. Esto se refiere a otro de los muchos pecados de Jerusalén, el de la gran idolatría. Ezequiel señaló que ella se ha contaminado por los ídolos que hizo. Estaban contaminados por su infidelidad a Dios y por las prácticas inmorales reales relacionadas con la adoración de estos ídolos paganos. Y, contra sí misma, esto agrava sus asesinatos, y los hace más sangrientos, ya que se hacían donde tanto se habían hecho, donde debería haber habido seguridad para los inocentes, no se hacían en un desierto. Pole. Se has hecho acercar tu día, el juicio venidero sobre Jerusalén fue su propia culpa. Dios fue misericordioso y paciente con ellos durante muchas generaciones, pero finalmente llegaron al término de tus años. D. Las que están cerca de ti y las que están lejos se reirán de ti, amancillada de nombre, y de grande turbación. Jerusalén no podía esperar empatía de las naciones vecinas, tanto cercanas como lejanas. Serían dados en oprobio a las naciones, y en escarnio a todas las tierras. 2. 6-12, los muchos pecados de Israel y sus príncipes. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti, hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrió en ti, y en ti hicieron violencia a la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. He aquí que los príncipes de Israel, en los primeros 5 versículos de Ezequiel 22, Dios reprendió a la ciudad pecadora. Luego enfocó su reprensión en los verdaderos pecadores de la ciudad, comenzando con los príncipes de Israel.
Y, aunque las 12 tribus de Israel no existieron como su propia nación o naciones durante más de 100 años, desde la caída del reino del norte de Israel, Dios todavía se refería a los líderes de su pueblo como los príncipes de Israel. B. Cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. En lugar de usar su poder de maneras que honrarían a Dios y servirían a su pueblo, los príncipes de Israel usaron su poder de manera violenta y egoísta. Y la desintegración social dentro de Jerusalén se reflejó ante todo en la forma en que se ejercía el poder. Bloch. 2. Evidentemente, se hace referencia aquí a los asesinatos judiciales. Ver 2 Reyes 21-16, 24-4. Fain B. C. Al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Estos eran aquellos a quienes los príncipes de Israel deberían haber cuidado. En lugar de cuidar de las familias, padre y madre, y de los vulnerables de la sociedad, los usaron y los despreciaron. Y a los judíos se les ordenó honrar a sus padres y madres, Éxodo 20:12, y también se les ordena a los creyentes hoy, Efesios 6:1-3. Dios incluso adjuntó una promesa especial a este mandamiento, que tus días se alarguen sobre la tierra, y ahora los judíos estaban a punto de ser exiliados de su tierra. Wearsbe. D. Mis santuarios menospreciaste, y mis días de reposo has profanado. Los pecados de los príncipes de Israel no solo estaban en contra de su comunidad, también estaban en contra de Dios mismo. Pecaban contra la gloria de Dios cuando sacrificaban y festejaban a los ídolos en los montes. Y mis días de reposo has profanado. La forma plural indica que el cargo se extiende más allá de la violación de los días de reposo semanales hasta los días y años sagrados también. Bloch. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Otra área de pecado entre los príncipes de Israel era su inmoralidad sexual y perversión. No solo cometían adulterio con la mujer de su prójimo, sino que también cometían incesto con una nuera o una hermana. Y ningún tipo de impureza podía detener sus malos deseos. Lev 18:19, 20:18. En sus excesos actuaban más como bestias que como criaturas de la razón. Dios ha puesto restricciones en todos los ámbitos de la vida humana con infinita sabiduría, y es peor que una locura ignorar estas advertencias. Fain B. 2. Cada uno violó. Se cometía un doble pecado cuando los hombres humillaban, es decir, violaban a una mujer durante su periodo menstrual. Smith. F. Precio recibieron en ti para derramar sangre. La última área de pecado expuesta entre los príncipes de Israel era su explotación financiera en contra de su propia comunidad. Prestaban dinero de manera injusta e interés y usura tomaste, y a tus prójimos defraudaste. Y las transgresiones precisas que se enumeran son menos importantes que su efecto acumulativo, que es la carga de la acusación de Ezequiel. Bolter y Hepp. 2. Esta terrible lista describe los pecados de los líderes de Jerusalén y Judá. Si esta era la conducta de los líderes, es de esperar que la conducta de los plebeyos fuera tan mala o peor. Además, el costo social de estos pecados era mucho peor entre los plebeyos, quienes tenían menos recursos para ayudar a disminuir los efectos de sus pecados. 3. Te olvidaste de mí, pero en el corazón de todas estas demostraciones externas de maldad estaba la causa principal. Me habéis olvidado, declara el Señor soberano. Cuando alguien olvida a Dios y deja sus caminos, el camino hacia todo tipo de abominación se abre ante él. Alexander. 3. 13-16, Dios bate sus manos contra los líderes corruptos de Jerusalén. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, y a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado, y lo haré. Te dispersaré por las naciones, y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, en los términos más fuertes posibles. Dios dijo que se opondría a estos líderes corruptos de Jerusalén. Odiaba su avaricia y el derramamiento de sangre que provenía de sus cortes deshonestas.
B. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Después de impactarlos con el batir de sus manos, Dios les habló a los príncipes de Israel con una lógica clara. Debían considerar sobriamente si podrían resistir el gran juicio que Dios prometió traer. Yo Jehová he hablado, y lo haré. Y, en los días en que yo proceda contra ti, los babilonios no son más que hombres, pero yo, el Señor vuestro Dios, a quien habéis provocado, estoy con ellos, son mis armas de guerra y con ellas golpeo, y nunca podrá subsistir bajo ella. No os envanezcáis, el Señor lo hará como lo ha dicho. Paul. C. Te dispersaré por las naciones. Como en pasajes anteriores, Dios prometió no solo conquistar a Judá y Jerusalén, sino también dispersarlos en el exilio. Cuando se sentaran contaminados a la vista de las naciones, entonces entenderían a Yahvé y cómo se reveló a sí mismo en el juicio. Y sabrás que yo soy Jehová, por mis castigos me conoceréis, pues no me quisisteis conocer por mis beneficios. D. El horno del juicio. 1. 17 a 19. Reunión en el horno de juicio de Dios. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias. Por tanto, he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén. La casa de Israel se me ha convertido en escoria. Alguna vez Israel fue considerado como la posesión preciosa de Dios. A través de su pecado y rebelión, Dios ahora los consideraba como escoria, las impurezas sin valor que provienen de la refinación del metal. Y el punto del profeta es que, lejos de ser considerado como un tesoro especial de Yahvé, la casa de Israel no es más que escoria, el desecho producido en la extracción de plata del mineral. Block. B. Os reuniré en medio de Jerusalén. Cuando el ejército de Nabucodonosor entró en Judá, muchos en las ciudades y pueblos de los alrededores huyeron a Jerusalén, pensando que sería el lugar más seguro. En realidad estaban siendo reunidos allí para el juicio. 2. 20 a 22. El juicio de ser fundidos en el horno de Dios. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos, así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí, y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlo, Dios prometió hacer de Jerusalén como un gran horno. Los ejércitos de Babilonia no solo quemarían la ciudad, sino que sería una fundición del mismo Israel. Dios soplaría sobre el fuego refinador para hacerlo más caliente. Y seréis puestos en el horno y sometidos al fuego más intenso, hasta que vuestras impurezas sean consumidas. Ningún medio ordinario servirá de nada, hay que recurrir a los más violentos. Clarke. 2. En tal hora son inútiles los métodos de la paciencia y la misericordia. Es solo por medio del horno de fuego que la escoria puede ser destruida y la plata corrompida recuperada. Morgan. B. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos. Este severo anuncio de juicio tenía dentro de sí una luz de esperanza. Cuando el refinador derrite la plata, u otro metal precioso, no es para destruirla, sino para purificarla. Tan terrible como sería el incendio de Jerusalén y el exilio, purificaría a Israel incluso a través del juicio. Y que el metal sea refinado muestra que existe la presencia permanente del refinador que supervisa el proceso, y que hay algo precioso que aún puede ser reclamado y extraído. 2. Las referencias del Antiguo Testamento al fuego o al horno, por ejemplo, Deuteronomio 4:20, son símbolos de dolor y sufrimiento insoportables. Estos también evocan la noción del fuego como agente purificador y de fundición, como una forma de regeneración espiritual, cf. Isaías 1:25. Bowter and Jeep. C. Los pecados de los profetas, sacerdotes, príncipes y pueblo.
1, 23-25, el pecado de los profetas de Israel. Vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Tú no eres tierra limpia. La corrupción de Israel estaba tan extendida y profunda que era como si toda la tierra estuviera sucia y profanada. Uno de los grandes propósitos de Dios en el juicio venidero y el exilio era limpiar espiritual y moralmente la tierra. Y ni rociada con lluvia. Según la promesa del Antiguo Testamento, la lluvia era una de las bendiciones en el ámbito material que acompañaba a un caminar de obediencia. Fue retenida para volver sus corazones de nuevo al Señor. Fain B. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Los falsos profetas de Israel trabajaban juntos en algo así como una conjuración, tomando y devorando al pueblo en lugar de servirlo. El pecado de los profetas que fundamentalmente toman en vez de dar sigue siendo un gran problema entre los que se promocionan a sí mismos como profetas. Y la acusación de la casa real en Israel se basa en su práctica de exigir riquezas a su pueblo, casi con certeza acompañada de violencia y asesinato. Taylor. 2. Hay conjuración, una artimaña, o tramando entre ellos un plan, para hablar todos igualmente palabras halagadoras y suaves, y dar promesas de paz y seguridad, cuando no había paz. Paul. 3. Multiplicaron sus viudas en medio de ella. Los profetas fueron los responsables directos de la multiplicación de las viudas en la tierra porque sus maridos salieron a pelear contra la voluntad del Señor después de ser engañados por los profetas con mentiras y lisonjas. Fain B. 2, 26. El pecado de los sacerdotes de Israel. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Los sacerdotes de Israel no tomaron su papel asignado de servir y enseñar al pueblo. Sus propias vidas eran corruptas, violaron mi ley, y realizaban su servicio sacerdotal de manera vergonzosa, contaminaron mis santuarios. Y incluso aquellos cuyos labios deben preservar el conocimiento, no han instruido al pueblo, han violado mi ley, no solo en su conducta privada, sino en su manera descuidada y corrupta de servir en mi templo. Clarke. Ni distinguieron entre inmundo y limpio. Este era uno de los trabajos importantes de los sacerdotes de Israel. Debían ayudar a la gente a comprender cómo se aplicaba la ley de Dios a su vida diaria al declarar cosas y conductas como santas o impías, impuras o limpias. Pero ellos mismos no conocían la diferencia y, por lo tanto, no podían instruir a las personas a las que debían servir. Y el encargo a Aarón en Levítico 10:11 de enseñar a los israelitas todos los estatutos hablados por Yahvé a través de Moisés es el más explícito. Pero Moisés coloca esta carga sobre la tribu de Leví en su bendición final: enseñarán tus ordenanzas a Jacob, y tu ley a Israel, Deuteronomio 33 horas y 10 minutos. Block. C. De mis días de reposo apartaron sus ojos. Los sacerdotes fallaron en sus responsabilidades básicas de honrar la ley de Dios ellos mismos, y de enseñar al pueblo a hacerlo. Por tanto, Dios fue profanado en medio de ellos, cuando debería haber sido glorificado entre sus propios sacerdotes. 3, 27-29, los pecados de los príncipes, profetas y pueblo de Israel. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo, al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan presa. Cuando los líderes deberían haber sido como fieles pastores, en cambio eran como lobos feroces. Su interés no estaba en la gloria de Dios y el bienestar de su pueblo,
estaba en derramar sangre, destruir las almas, obtener ganancias injustas. B. Y sus profetas recubrían con lodo suelto. Las visiones falsas y las mentiras adivinadas de los falsos profetas eran dichas en el nombre de Jehová. Sin embargo, esas supuestas revelaciones eran como un muro hecho con argamasa que no tenía cemento. Se veía bien desde el exterior, pero no tenía fuerza y nunca podría mantenerse en pie en el día crítico. Y los profetas habían blanqueado sus propios motivos impuros y desviaban a la gente al afirmar falsamente que tenían la autoridad de Dios. Alexander. 2. Eran meticulosos en afirmar la misma autoridad divina que los verdaderos profetas, incluso usando la misma fórmula sagrada, así dice el Señor, pero el Señor no tenía relación con sus afirmaciones o mensajes. Fine B. C. El pueblo de la tierra usaba de opresión, los príncipes de Israel corrompían, maltrataban y abusaban de otros. Ezequiel 22, 6-12. No era una sorpresa que el pueblo de la tierra imitara el comportamiento de sus líderes, aprovechándose unos de otros, y de aquellos que eran más débiles, con violencia y opresión. Y la gente de la tierra eran los ciudadanos terratenientes prominentes, Ezequiel 12-19, a menudo oficiales del ejército, y estaban alineados con los príncipes y sacerdotes. Wearsbe. 4, 30-31, la vana búsqueda de un hombre que se pare en la brecha. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. La imagen del vallado se conecta con el falso y débil muro de los falsos profetas solo unos pocos versículos. Antes de esto, Ezequiel 22-28. Los falsos profetas edificaban con lodo suelto. Dios buscó a un hombre para traer fuerza, estabilidad y seguridad a Israel. Y Dios busca a tales hombres. El problema no es que Dios no quiera a esas personas o no las haya llamado. Si hay un problema, es porque Dios las busca y no las halla. No encontró a nadie con el carácter, la sabiduría o la verdadera relación con Dios para edificar tal fortaleza, estabilidad y seguridad entre su pueblo. 2. Probablemente, Jeremías era una excepción a la condenación general de Ezequiel, pero no tenía estatus real y pocos escuchaban sus palabras. Cualquier nación que carezca de un liderazgo piadoso, como le sucedió a Israel en ese momento, seguramente debe estar a punto de desaparecer. Taylor. 3. Jeremías mismo había registrado la ciudad en busca de un hombre piadoso, Jeremías 5, 1-6, pero su búsqueda fue un fracaso. Wearsbe. B. Y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra. El hombre que Dios buscaba no solo era un edificador, sino que, igualmente importante, debía ser un hombre de oración. Como Abraham, Génesis 27, Moisés, Éxodo 32, 9-14, y David, 2 Samuel 24, 15-18, Dios buscó a alguien que, mediante la oración, se pusiese en la brecha entre un Dios santo y su pueblo desobediente, rebelde, profano. Este hombre en la brecha lucharía y con suerte rescataría al pueblo de Dios en oración. C. Y no lo hallé, aquí está la tragedia. Dios esperaba a alguien que guiara y orara para evitar el juicio, pero no lo hubo. Sin duda, había personas piadosas, como Jeremías, pero ninguna para desempeñar este papel en ese momento. Y luego concluyó describiendo la completa desesperanza del caso. No hubo hombre para pararse en la brecha, por lo tanto, el fuego de la ira debe seguir su camino. Morgan. 2. Afortunadamente, Dios sí encontró a un hombre para pararse en la brecha. Esta es una poderosa descripción de Jesús y su obra por su pueblo. Él es el muro de fortaleza, estabilidad y seguridad para el pueblo de Dios. Él es el que siempre vive para orar por su pueblo, Hebreos 7:25. Dios no halló a nadie en los días de Ezequiel, pero en Jesucristo ha provisto este último constructor de muros y hombre en la brecha. D. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, por el gran pecado y corrupción de los príncipes, profetas, sacerdotes y pueblo,
debido a que no había nadie que guiara u orara en la brecha. El juicio que Dios prometió seguramente vendría. No se podía dar marcha atrás. Y, así, la reprobación de Israel fue vindicada, no solo por su contaminación, sino para su restauración final, porque no había ninguna fuerza en ella que pudiera conducirla de regreso al Dios de quien se había apartado. Morgan. 2. Con toda la nación tan entregada a todo acto desagradable, y sin nadie que interviniera por ellos, solo les quedaba el juicio. Tan seguro era ese castigo divino, que Ezequiel 3 veces lo expresa como si ya hubiera ocurrido.